El circuito CMQ presenta la Universidad del Aire. Señoras y señores, damos comienzo a la 13ª sesión del 14º curso de la Universidad del Aire, programa de interés público que el circuito CMQ ofrece y sostiene por su cuenta como parte de sus actividades culturales. Esta 14ª serie de audiciones se titula Doctrinas e Ideas Contemporáneas. En la audición de esta noche escucharemos al doctor José Lezama Lima en una breve disertación titulada A partir de la poesía. Antes escucharán ustedes unas palabras introductorias del doctor Luis Aguilar León, director de este programa. En este curso que ya termina, amigos de la Universidad del Aire, en el cual saben ustedes que hemos tratado de recoger todas las tendencias y todas las proyecciones que se debaten en el panorama intelectual contemporáneo, que hemos hablado lo mismo del marxismo que de las ideas de Freud, de la psicología rusa, que de todos los instintos animales, de acuerdo con la reflexología, aquel tema tremendo pavloviana que escuchamos una noche aquí. Al finalizar, queremos insertar un tema sobre la poesía. Era natural hacerlo porque ustedes saben que ese es un tema y una idea eterna. Y aunque tiene múltiples aspectos y muchísimas posiciones, y aquí mismo en estos micrófonos recordamos haber participado como oyentes en una casi polémica entre lo que debía ser o no ser la poesía, pues hemos querido también terminar en esta última semana de este curso con una incursión en el campo de la poesía. Para esa incursión poética hemos escogido la palabra de José Lezama Lima, el cual, pésele a quien le pese, significa una de las más grandes figuras de la literatura contemporánea cubana, el cual ha trazado pautas en nuestra estética literaria y cuya prosa y cuyo verso ha significado un aporte y significa todavía un grandísimo aporte a la cultura cubana. Nos sentimos pues muy honrados en la Universidad del Aire en ofrecer nuestros micrófonos a José Lezama Lima para que desarrolle su tema a partir de la poesía. Es para mí el primer asombro de la poesía que sumergida en el mundo prelógico no sea nunca ilógica, como buscando la poesía una nueva causalidad se aferra enloquecedoramente a esa causalidad. Se sabe que hay un camino para la poesía que sirve para atravesar ese desfiladero, pero nadie sabe cuál es ese camino que está al borde de la boca de la ballena. Se sabe que hay otro camino, que es el que no se debe seguir, donde el caballo en la encrucijada resopla como si sintiese el fuego en los cascos, pero sabemos también que ese camino sembrado de higuera cepilla las virutas del perro de agua cuando comienza su lucha con el caimán en las profundidades del légamo removido. Si dividido por el espíritu de las nieblas o un sueño inconcluso, tratamos de precisar cuándo asumimos la poesía, su primer peldaño, se nos regalaría la imagen de una primera irrupción en la otra causalidad, la de la poesía, la cual puede ser brusca y ondulante o persuasiva y terrible, pero ya una vez en esa región, la de la otra causalidad, se gana después una prolongada duración que va creando sus nudos o metáforas causales. Si decimos, por ejemplo, el cangrejo usa lazo azul y lo guarda en la maleta, lo primero, lo más difícil es, pudiéramos decir, subir a esa frase, trepar al momentáneo y candoroso asombro que nos produce. Si el fulminante del asombro restalla y lejos de ser rechazados en nuestro afán de cabalgar esa frase, la podemos mantener cubierta con la presión de nuestra rodilla, comienza entonces a trascender, a evaporar otra consecuencia o duración del tiempo del poema. El asombro, primero, de poder ascender a otra región, después de mantenernos en esa región donde vamos ya de asombro en asombro, pero como de natural respiración, a una causalidad que es un continuo de incorporar y de volver, de poder estar en el espacio que se contrae y se expande, separados tan solos por esa delicadeza que separa a la anémona de la marina.
Tenemos pues que el cangrejo de lazo azul nos hizo ganar otra región. Si después lo guardó en una maleta, nos hizo ganar una morada, es decir, una causalidad metafórica. Pero ve ahí que cualquier viajante de comercio puede guardar su lazo azul en una maleta, pero le falta ese primer asombro que inicia la otra causalidad en la otra región. Pues pasmo, aquella corbata azul en el viajante de vulgaridad cotidiana se desinfla sin tocar la poesía. Así la poesía queda como la duración entre la progresión de la causalidad metafórica y el continuo de la imagen. Aunque la poesía sobre su causalidad metafórica se integra y se destruye, y apenas arribada a la fuente del sentido, el contrasentido golpea al caudal en su progresión. Si la causalidad al llegar a su final no se rinde al continuo de la imagen, aquella fantasía en el sentido platónico no puede realizar la permanencia de su fiesta. Guiados por la precisión de la poesía, colocamos como una espera inaudita que nos mantiene en vilo, como con ojos de insecto, durante cerca de 12 siglos antes de Cristo, hasta el siglo pasado, en las enloquecedoras precisiones demostradas por los arqueólogos, los epítetos homéricos, Terento, la de las grandes murallas, o la Aurea Micena, estaban como en acecho flotante, semejante a la loturia atravesada por el amanecer, hasta que la alucinación de Schloman descansó en la contemplación de una tumba rectangular en Micena, con los restos de 19 personas, entre ellos 2 niños pequeños, no encontró su arraigo el epíteto homérico. Los rostros de los hombres estaban cubiertos con máscaras de oro y sobre el pecho tenían petos de oro. De las mujeres, 2 tenían bandas de oro sobre la frente y otras una magnífica diadema de oro. Los 2 niños estaban envueltos en láminas de oro. Junto a los hombres estaban tendidos en el suelo sus espadas, puñales, copas para beber, de oro y de plata y otros utensilios. Las mujeres tenían a su lado sus cajas de tocador de oro, alfileres de diversos metales preciosos, y sus vestidos estaban adornados con discos de oro, decorados con abejas, jibias, rosetas y espirales de oro. 34 siglos para comprobar la veracidad de un epíteto. Comenzaban así a hervir los prodigios, desde la muerte del almirante misterioso para nosotros los americanos, que sorprende en la cabellera de las Indias como una seda de caballo. Aquí lo sutil se hace fuerte, lo acerado aislado viste como una resistencia acerada, refugiándose en la convocatoria para lo secular eterno. Sorprende después un perro grande, pero sin habla, que lleva en su boca una madera donde el almirante jura que cree ver letras. La imantación de lo desconocido es por el costado americano más inmediata y deseosa. Lo desconocido es casi nuestra única tradición. Apenas una situación o palabra se nos convierten en desconocido, nos punza y arrebata. La atracción de vencer las columnas en su limitación o las leyes del contorno está en nuestros orígenes, pues parece como si el misterioso almirante siguiese desde el puente nocturno el traspaso entre la 6ª y la 7ª morada, donde ya no hay puerta según los místicos y existe como la aventura de la regalía en el misterio. Sorprende además la diferencia extrema en el pequeño círculo mágico, un árbol que tiene ramas como caña y otras ramas que tiene lentisco. Los peces tienen formas de gallos, azules, amarillos, colorados. Toda esa riqueza de formas produce espera y descanso. En medio de esa diversidad, el hombre se nutre de una espera que tiene algo del arco y de la flecha. Aún la muerte entre nosotros parece que ordena, y el caso de Martí, tan viviente antes como después de su muerte, tiene antecedentes en la tierra de los hechizos. En 1530, en el Castillo de la Fuerza, coinciden el que va a enloquecer buscando la juventud, Fernán Ponce de León, y el que ya adivina que la tierra no lo va a contener, sigue el camino del río dialogando con las sombrías hojas de la medianoche. Hernando de Soto, hechizado de su época, perenne habitador de un castillo, regalador de la misma sobreabundancia. El buscador de la juvencia queda en asombro viendo cómo el otro le regala riqueza, le burla su desconfianza, con el indescifrable gesto bueno solo leíble en la tierra de los prodigios y del eterno renacer. Le envía a su mujer con dinero, pues ya el otro sabe que la tierra no le podrá dar la paz, aunque bailen sobre su podredumbre y los caballos hagan suerte para despistar a los indios, que saben el secreto y que apenas alejados los españoles comenzarán a desenterrar al hechizado. Como en cuanto sintió unas calenturas que el primer día se mostró lenta y al tercero rigurosísima, según nos dice el Inca Garcilaso, sintió que su madre era de muerte y apenas pudo hacerse de papel para dictar el testamento. 3 años siguieron a su muerte en que amigos y su esposa Inés de Bobadilla
Lo seguían buscando, dejando señales en los árboles y cartas escritas metidas en un hueco de ellos con la relación de lo que habían hecho y pensaban hacer el verano siguiente. Desenterrado, sepulto en el río, continuaban desde la sombra las visitas del hechizado. El solo conocimiento de su muerte, 3 años después de estar en la tierra del fondo del río, mata a su esposa, que había mandado con juventud y riqueza al buscador de la juvencia para decirle que estaba en el castillo de la fuerza. Ya el hechizado había estado en el entierro y en la casa de la muerte de los nobles curacas, repartiendo la almorzada de perlas, como se decía, el reparto hecho con las 2 manos para hacer cuentas de rosario, a pesar de que eran gruesas como garbanzos gordos, según decía el cronista. Llega así el hechizado a la casa de la muerte. Gigantes con cara de diamantes defendían la entrada de las maravillas, luego interminables ejércitos en los relieves con hachas de pedernal que descargaban la muerte centellando. La 5ª fila de arqueros con flechas de pedernal y cuenco de venado labrado en 4 esquinas, después las picas de cobre, y Hernando de Soto que se adelanta para entrar en la casa de la muerte, y el ejército en el relieve de la casa de la muerte disparando incesantemente, y el batallador que se desploma, pero está más allá de ser guardado en la tierra, de ser mecido en el río. Sobrevive 3 años después de muerto, vuelve muerto para recoger a su esposa y volver a pasearse en su castillo. No solo los hechizos, enviándonos sus meteoros y sus cometas, sino a veces situaciones excepcionales que se mantienen en unidad de espacio, logran penetrar en el invisible poético, dándole como un centro de gravedad a su permanencia. En el período de la restauración Meiji en el Japón, 200 niños de las mejores familias japonesas fueron enviadas al Vaticano. Aquella unidad coral de garzones penetraron en los pasillos seculares con sus colores, con su piel, con su habla como el chillido de las gaviotas. Debió de ser una sorpresa mayor que la de los misioneros llegados al Oriente. ¿Cuál habrá sido la reacción de la romanidad ante aquel envío de lo más delicioso del feudalismo de los Shogun? Al regresar a su país, ¿qué impresión llevarían los garzones japoneses de aquella majestuosa adoración teocrática? ¿Qué copias engendraron en los que eran pintores la academia y la creación? Ellos que copiaban con tanta delicadeza y fidelidad las estampas chinas, diferenciándose no obstante de sus modelos en formas significativas y muy visibles por la colocación en la misma estampa de un sapo domesticado por la magia taoísta o una pesada hoja de lecho que se mueve gemebunda. Era una forma de invasión y reconocimiento hasta entonces desconocida. No eran los misioneros, los mercaderes o los guerreros iracundos los que llevaban la responsabilidad secreta de la visitación. Por las calles de la romanidad se veían aquellos muchachos extraídos de la flor del feudalismo japonés. Por otra parte, qué valor incomparable en esa familia de permitir un viaje que podía tener sus riesgos secretos, y al mismo tiempo qué confianza en la delicadeza de sus custodios que cuidaban las travesuras y las moscas del diablo. Un solo hombre que se hubiera perdido o mostrado su desagrado habría traído consecuencias no previsibles. En sombrías hileras de cruces, 23 sacerdotes franciscanos, misioneros en el Japón al mismo tiempo del canto y de la gloria, penetran en la muerte, con sus uniformes que la altura brillanta como un metal terroso, con sus salmos apenas musitados, con sus rostros nobles que la flacidez de la muerte ladea, irrumpen como una milicia que penetra por las murallas transparentadas, con la misma unidad, en el mismo coro, por el mismo boquete de la muerte, el mismo resplandor de 23 hombres que al unísono repiten el gesto del crucificado mayor, marcha paralelizado en la escena entregada a la infamia, pues 23 lanzas buscan los costados, las risotadas no de una ronda, sino de un regimiento, con algazara y tumulto de merenderos sombríos, los jefes a caballo, las máscaras y los rabos diabólicos, los guardias que agigantan sus pasos para extender una herida, para vigilar impasiblemente una agonía, los indiferentes que se retiran como esperando el final del cansancio de la gloria y de la infamia, pero ni siquiera tienen la tradición de la cruz, y el aspa vertical tiene casi una triple extensión que la horizontal, y para herir en el costado tienen que usar unas lanzas tan largas que parece que van a tocar una llama más que agrandar una herida. En lo alto, como una urna de aire dorado, fuerte, lista a la formación de sonido, lo invisible que se llena como de la otra milicia, que viene como a preparar la recepción de los 23 hombres que llegan ya en su transparencia para agrandar la rueda de un resplandor mayor, ¿no? No solamente esos coros que han penetrado con algazara coloreada.
no han penetrado con algazara coloreada en la ciudad desconocida o majestuosamente en lo invisible, sino que el hombre ha esbozado gestos, situaciones, fugas y sobresaltos, de unas veces exhalados por inexplicables exigencias y otras por violencia de un destino indescifrable, lo rodean como si hubiese una zona de trabajo y expectativa, alejados de la mera carga individual, donde coinciden los acarreos corales, muchedumbres cogidas por idénticos destinos, marchando o congeladas dentro de las mismas finalidades. En un salón podemos establecer la división de los que fuman y los que desdeñan la hoja encendida. En la cámara de la muerte asisten los que parlotean y los que se adormecen. En una travesía, los que contemplan la estela o los que se bajan a balsar. Se acercan en sus potros los campesinos a un torneo de gallos. Unos llegan silbando, otros a trino silencioso mascullan la borraja. Fulgurantes agrupamientos que en un instante, en cualquier unidad de tiempo, establecen como una clave, una familia, una semejanza en lo errante o inadvertido. Claves que no existen en una demorada casa temporal, sino impuestos por una circunstancia, un agrupamiento aparentemente caprichoso o fatal, pero que establece una división por gestos o actitudes, por acudimientos o inhibiciones, tan importante dentro de ese breve reducto temporal como una reorganización por lo económico, por las exigencias del trabajo o por los linajes que se fundan o se suceden. Nada más lejos de poder contentarnos con la creencia de que son agrupamientos banales o dictados por el capricho. Muy pronto, en el ejemplo de los que en la travesía contemplan la estela, se cambian miradas, se acercan. Si continúan en la medianoche en la contemplación de esos dualismos engendrados por invisibles niqués, ya se ciñen las manos. 30 años más tarde ese hecho tiene una asombrosa y patética resonancia. Se evoca con júbilo o con socarronería, mientras unas meninas jugando a los yaquis disimulan sus risitas con dientes de leche. En el otro ejemplo, el guajiro silbante que se acerca al galleo, un colono oloroso a nicotina, está a su diestra. El sultancillo, al que le tiró su escarcera llena de doblas isabelinas, tumba y arrebata. De ahí sacó el silbante una promesa de primeros labrantíos. Después moja los corazoncitos con la hija plañidera del rico home. Lo vemos después hincharse con un cucharón en la melaza. Tiene 3 ingenios, dicen ahora los copistas fracasados. Pero en el día de su muerte, cabeceando como una góndola, se ve llegar a un natural guajalote de mala brillantina, principal tomar risita, pasándose la estrella de su espuela por los labios para estimular una canción con lo de adentro. En asombro o bulto que desconcierta un instante del vivir, a veces se reproduce coralmente en idéntica situación y tiempo. Lo que fue hecho excepcional, de larga cauda, pasa un todo llevado por la energía proporcional a la misma intencionalidad, riesgo, frenesí, que mantiene esa coincidencia durante un tiempo, que es al mismo tiempo contorno y sucesión del hecho. Intencionalidad y tiempo quedan en esas ocasiones también soldados que forman dentro del tiempo como cuantidad sucesiva un remolino aparte y como congelado para la visión. Que esos hechos son orgánicos dentro del mundo que los motiva y engarza, lo revela su característica más valiosa, es decir, que vuelven, que se reiteran, que son necesidad afanosa de reintegrarse y reincidir dentro de la ciudad. Surgidos esos hechos, cuando alcanza la plenitud en su presentación, adquieren una trágica eficacia por el rendimiento fabuloso que se exige de las personas que coinciden en él, por el paréntesis que ofrecen entre una incitación potencial y una extinción que es una suspensión. Volverá a reincidir ese hecho privilegiado, pero deshecho el encantamiento que encuadraba esa coralidad en una misma unidad de tiempo, rompe el mecanismo interno de sus compuertas, que ruedan o se sobreviven con el tatuaje de aquella situación. Cautiverio que atrajo todas las luces en su marcha, pero que el tiempo de la dispersión fue extinguiendo sus luces y sus redobles, quedando como un procesional de pasadilla. Nosotros entresacamos esos coros actuando en la imagen con un tiempo que llevan en su centro la espera a los pies de la muralla, el adolescente errante, la retirada, Anábasis o la Gran Armée y el destierro. ¿Por qué escogemos como entidad coral imaginaria a los que esperan a los pies de las murallas y no la ciudad sitiada? Porque los sitiados se acogen a la permanencia o la muerte. El fin de una ciudad sitiada es el fuego, la irrupción de los moradores bárbaros. Vemos cómo el gran Príamo, conducido en el carro por Hermes, se acerca al Aquileo. Le abrazó las rodillas, besó aquellas manos terribles que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Viene a buscar a su hijo muerto y él mismo arriesga la vida. Pero el que espera a los pies de las murallas corre el riesgo de que su espera se trueque en otra entidad imaginaria, la retirada, el coro en fuga bajo el cierzo.
A través de su hijo muerto, el que domaba los potros, Príamo establece un demorado contacto con Aquileo. Príamo Dardánida admiró la estatura y el aspecto de Aquileo, pues el héroe parecía un dios, y a su vez Aquileo admiró a Príamo Dardánida, contemplando su noble rostro y escuchando su palabra. El rescate de Héctor y la tregua de 11 días, lograda por Hermes, es una larga pinta de luz entre los aqueos y los teucros. 2 entradas de Hermes, 2 banquetes fúnebres, tiempo entre 2 auroras, es decir, la comunicación entre las 2 fuerzas se hace imprevisible. El rescate del cuerpo de Héctor, por ejemplo. Y esto monstruoso, los donativos que acepta Aquileo a espalda de Agamenón por la devolución del cadáver. El mismo Hermes que guía a Príamo hasta la tienda del Aquileo resguarda la fuga después de la conducta reprobable del Aquileo. El dios guía en una acción noble y en una acción reprobable, pues en realidad el pasaje no tenía por qué hacerse a base de la nobleza de Príamo y de la mezquindad del Aquileo, que tasa su acción y aconseja la discreción con Agamenón y la astucia para burlar sus propias tropas. Después que el Aquileo queda dueño del campo, se le ve mezquino en esa acción de indudable grandeza. Su cortesía tiene un precio, su gesto no está solamente llevado por la suprema caballerosidad. Desde el principio de la Ilíada se observa entre los que esperan a los pies de las murallas la tendencia a la subdivisión, o al menos a la existencia de 2 fuerzas, la de Agamenón Atrida y el héroe, el que trae el origen misterioso y la protección del dios. Apolo tiene que mantenerse lanzando sus bengalas para avisar los excesos de la Atrida. La gula por las Criseidas y Briseidas dividen a Agamenón y al Pélida. El campamento sitiador sucumbe al que hiere de lejos. Saetas tras saetas se ven caer a los héroes víctimas de un maleficio. A pesar de la diferencia entre Agamenón Atrida y el Aquileo Pélida que los une, la condición excepcional impuesta por la tensión entre los sitiados y los sitiadores. Hay una relación entre Héctor, Patroclo y el Aquileo, donde ya no puede figurar el Atrida, que establece en la situación excepcional la solución igualmente excepcional, situación que se enrarece cada vez más entre los que esperan a los pies de las murallas, pues Agamenón utiliza a Patroclo cada vez que la ocasión es propicia contra el Pélida. Hay un designio indescifrable, pero que no obstante actúa como si estuviese perfectamente descifrado. Después de la estallante cólera del Aquileo, viene la mansa entrega de Briseida al comando dirigido por Patroclo, del linaje de Zeus. En el canto final, la llegada del cortejo de Hermes y de Príamo encuentran al Pélida dispuesto a todas las soluciones, aún a la aceptación de las dádivas. La intervención de la divinidad es la única claridad posible en medio de los que esperan a los pies de las murallas. Si no hubiese un desciframiento que es como un puente entre el que hiere de lejos y el hecho que se deshace en la interpretación divinal, el canto caería. Pero ahí se ofrece visible y externo y al mismo tiempo lejano y misterioso un campo donde lo circular de los sitiados, la espiral abierta de los sitiadores, la manera de atraer y descifrar un encuentro entre los dioses, por un lado Afrodita, la cipriota diosa, y por el otro la diosa de ojos de lechuza. Aquiles, que tiene la mitad de su sangre del lado de lo divino, prorrumpe en gritos potentes contra la enemistad de los dioses, celosos de ese extremo del héroe pasado a los efímeros. Vico cree que las palabras sagradas, las sacerdotales, eran las que se transmitían entre los etruscos, pero para nosotros el pueblo etrusco era esencialmente teocrático. Fue el más evidente caso de pueblo surgido en el misterio de las primeras inauguraciones del dios, el monarca, el sacerdote y el pueblo unido en forma indiferenciada. El convencimiento que tenía el pueblo de que el dios, el monarca y el sacerdote eran la misma persona, le prestaba a cada una de sus experiencias y de sus gestos la participación en un mundo sagrado. Por eso la división que Vico hace entre los primitivos romanos de las cuestiones nominis y las cuestiones definiciones, pensando que estas últimas eran las ideas que se despertaban en la mente humana al proferir la palabra, eran en esa dimensión etrusca la misma cosa. Pues en aquel pueblo el nombre y la reminiscencia, eco animista de cada palabra, cobraba un relieve de un solo perfil. Vico podía creer en la transmisión sacerdotal, pero se le hacía muy difícil la concepción del pueblo de sacerdotes, las innovaciones hechas por el pueblo entero. Vico, por ejemplo, se decide a colocar los dragones en el camino de los triunfos de Hércules. Después de haber dominado al león y a la hidra, vienen sus victorias en la Hesperia sobre el dragón. Pero el surgimiento del dragón en la tradición occidental nos parece difícil y paradojal, pues en la primitiva cultura china, las primeras dinastías son llamadas de los 5 dragones, y entre sus primeros reyes del período mítico Feng Yi, Qin Nong y Hoan Ti, con una antigüedad de 2697 años a.C., Vico no podía comprender el hechizo entero de la ciudad
de la marcha del campesinado penetrando en lo irreal, en lo imposible. ¿Cómo pudieron llegar esas fábulas griegas a los japoneses? Se pregunta Vico, a la China, donde existe una orden de caballeros del hábito del dragón. La respuesta brinca de concluyente, porque Fou y que corresponde a lo que pudiéramos llamar un equivalente del período cadmeo, lleva la letra y el número y al mismo tiempo el primer rey de dragones de la cultura china. Si existen 5 dinastías de dragones con la mantenida presunción de que estos son invencibles, pues no podían tener la menor noticia de los triunfos de Hércules que llevaban al dragón a una flacidez vencida. Entre el dragón que lucha con Hércules y los dragones de las primeras dinastías chinas debe de mediar la extensión cronológica que va desde la tortuga agrietada para la adivinación en la China arcaica y la lira de concha de tortuga pulsada por Orfeo. Si a esto añadimos que el dragón verde es el característico de la China del Este, tenemos que llegar a la conclusión que era en extremo difícil esa influencia de la Grecia mitológica sobre una lejanía casi irreconciliable. Vico no pudo conocer esa otra naturaleza del pueblo como penetración de un coro en los designios. No basta que la imagen actúe sobre lo temporal histórico para que se engendre una era imaginaria, es decir, para que el reino poético se instaure. Ni es tan solo que la causalidad metafórica llega a hacerse viviente por personas donde la fabulación unió lo real con lo invisible, como los reyes pastores o sagrados, el monarca como encarnación viviente del uno, que en la cultura china arcaica es el agua, el norte y el color negro, o un Julio César, un Eduardo el Confesor, un San Luis o un Alfonso X el Sabio, sino que esas eras imaginarias tienen que surgir en grandes fondos temporales, ya milenios, ya situaciones excepcionales que se hacen arquetípicas, que se congelan, donde la imagen las pueda apresar al repetirse. En los milenios exigidos por una cultura donde la imagen actúa sobre determinadas circunstancias excepcionales, al convertirse el hecho en una viviente causalidad metafórica, es donde se sitúan esas eras imaginarias. La historia de la poesía no puede ser otra cosa que el estudio y expresión de las eras imaginarias. Si hacemos desfilar a los reyes de la nieve en los países nórdicos, hacha de sangre, diente azul, barba partida, el que hace la señal del martillo de toro antes de beber, Acón, el que no quiso comer hígado de caballo, el cortejo fabuloso del tránsito del paganismo al cristianismo en Noruega, sorprendemos que la imagen errante, enloquecida, anegada en la identidad de su blancura, propicia a los fantasmas directores que arengan dentro de grandes bloques de hielo, no forman una era imaginaria. Vemos a un joven alto llamado Einar en la nao Serpiente Larga, el mejor arquero de los invasores. Hiéreme a ese hombre, dijo Erika a un arquero que tenía a su lado, y en el preciso instante en que Tambers Kelber estaba por lanzar su flecha por tercera vez, una flecha le dio en la parte media, rompiéndolo en 2 pedazos. ¿Qué se ha roto?, preguntó el rey Olaf. Noruega en tus manos, rey, contestó Tambers Kelber. Trigson observó con asombro que sus hombres luchaban reñidamente contra los de Erik, pero sin resultado, pues ninguno de ellos caía. ¿Qué ocurre?, preguntó Trigson. Nuestras espadas están melladas y despuntadas, rey, no cortan. Olaf bajó a su arsenal y les entregó espadas nuevas, y mientras lo hacía, se observó que de su pecho brotaba sangre, aunque nadie supo dónde tenía la herida. Erik abordó por tercera vez. Olaf, a quien apenas le quedaba un solo tripulante, saltó por la borda. Vieron su cota roja que aún brilló al sol del atardecer y se hundió en las profundas aguas para su largo descanso. Avivamos ahí una lejanía de la nieve, una imagen que no alcanza su forma, que no desfila en su configuración de causalidad metafórica, pero no lo constituimos en era imaginaria. ¿Por qué? Hay subdivisiones, indecisiones incomprensibles, vaguedades, donde lo misterioso no cobra como una punta de imantación. En realidad, toda esa monarquía de la nieve marcha como una caballería decapitada hasta la aparición del bosque medieval, donde Chesterton situó la imaginación de Shakespeare. No hay allí unidad en los milenios, la constitución de un contrapunto cultural. Es una vicisitud de la imagen, pero no una era imaginaria. Demos un salto de siglos, al cual supongo que ya estaréis acostumbrados. Vislumbremos el séquito del mariscal Junot entrando en la Lisboa hechizada de principios del siglo pasado, entrando embobado en casa del marqués de Quintela con la condición de servirle comida a 40 personas de su séquito, riéndose como un mariscalote cuando su amigo el cónsul Reineval va a visitar a la famosa hechicera María de la Peña, que le dice que se casaría en la nieve y moriría en el fuego.
comprobándose Carí y Meneo en Rusia y Mortaje en Madrid, profecía que no tiene significado para Junot hasta que estalla la zarabanda del 2 de mayo. María de la Peña vivía en el barrio bajo de la Estrella en Lisboa. El conde de Novión de la nobleza lusitana llega a la casa del mariscal en trance consular para interceder por un soldado de su ejército, protegido también del príncipe de Valde, pero que ahora la Inquisición pretende, por una francachela báquica, donde intervino también la María de la Peña, mandarlos a los dos a la horca. Se emborrachó el alemán y fue a divertirse a costa de la María de la Peña para comerse las deliciosas castañas de la bruja. El titánico alemán alzó el brazo para pegarle. Fischer, detente, o por mi amigo el diablo te juro que te pesará toda la vida. Avanzó el hercúleo alemán para pegarle, pero se cae de bruces y apenas le toca un dedo a la vieja, se queda sin sentido, estremeciéndose cada vez que veía al diablo invocado. Fischer, el soldadote, decía en un tudesco interrumpido de sílabas alcohólicas al declarar que había visto a un hombre negro y echando llamas entre él y la vieja. Pero no son solo las hechiceras sarmentosas, sino el mismo marqués de Alorma declara que cena todos los viernes con la Virgen María y con el misterioso rey Sebastián, especie de Hamlet portugués. Pero es tan solo en ese momento en que la energía del periodo napoleónico penetra en aquella ciudad desvaída por la brujería, los placeres y el cansancio de la nobleza. No es una era imaginaria, dura lo que una carga de Junot bajo los anteojos del emperador. Vamos a aludir a las eras imaginarias que nosotros hemos encontrado, donde se barajan metáforas vivientes, milenios extrañamente unitivos, inmensas redes o contrapuntos culturales. La primera era imaginaria es la filogeneratriz. Comprende el estudio de las tribus misteriosas de los tiempos más remotos, tales como los idumeos, los escitas y los chichimecas. Los idumeos aparecen levemente aludidos en el Génesis. Señoras y señores, acaban de escuchar en la Universidad del Aire del Circuito CMQ al doctor José Lezama Lima en la primera parte de su disertación titulada A partir de la poesía. Ahora vamos a interrumpir brevemente este programa para ofrecerles unos interesantes mensajes de nuestros anunciantes. Inmediatamente después, reanudaremos el programa La Universidad del Aire. Atuey tiene el gusto en su punto, punto. Atuey refrescante, Atuey sabrosura. La gran cerveza de Cuba, cerveza Atuey en su punto y entre punto y punto a tomar Atuey. Y punto. Póngase en punto de sabrosura. Tome Atuey, la gran cerveza de Cuba. Y punto. Compruebe su hora, exactamente 9:59 minutos 30 segundos. No me la como. Yo como Hal. Para mantener siempre despierto el apetito de su bebé, Hals le ofrece 11 compotas distintas. Las compotas Hals son de confianza. Pregúntele a su médico. ¿Tiene usted síntomas de gripe? Haga esto inmediatamente. Tómese 2 tabletas de Mecoral con un poco de agua. Y si fuera necesario, repita la dosis de Mecoral 3 veces al día. Usted se sentirá mucho mejor gracias a Mecoral, porque mejor mejora Mecoral. Cuando la función del intestino no anda bien, cuando es necesario tomar laxantes, Volduc es el mejor. Volduc laxa maravillosamente. Volduc no irrita ni da cólicos. Acuérdese de tomar su tableta laxante Volduc. Exclusivo. La Liga de Tabacos de los Suaves con Filtro Competidora se hace con miel. Con la pura y fresca miel cubana. Fumadas más suaves, más frescas, más ligeras, más sabrosas en los Suaves con Filtro Competidora. Porque tienen miel. Suaves con Filtro Competidora en su cajetilla roca y oro. Suaves como la miel. Porque tienen miel. Ahora, Suaves con Filtro Competidora. El cigarro inigualable. Compre lo que se anuncia. El producto que se anuncia ayuda a Cuba. Trabajador, el anuncio crea más demanda para el producto que tú haces. Esto significa para ti, trabajador, más producción, productos más baratos y salarios más altos. Compre lo que se anuncia.
El producto que se anuncia ayuda a Cuba. Compre lo que se anuncia. El producto que se anuncia ayuda a Cuba. Oiga, usted que ama y sufre y padece sin esperanzas. Dios nunca olvida a sus hijos. Atiéndame usted, que cree cerrados todos los caminos hacia la felicidad. Dios nunca olvida a sus hijos. Dentro de una novela actual, Eduardo Davison, el laureado compositor y novelista oriental, envía el más conmovedor y optimista mensaje de esperanza a los que aman, a los que sufren y aún a los que son felices. Diariamente a las 2:30 de la tarde por CMQ Radio, escuche a Gina Cabrera y Jorge Félix en Dios nunca olvida a sus hijos. CMQ desde Radio Centro, La Habana. Y ahora, señoras y señores, reanudamos el programa de la Universidad del Aire para continuar su disertación titulada A partir de la poesía. Nuevamente con ustedes el doctor José Lezama Lima. En el famoso soneto de Mallarmé que comienza "Te ofrezca el fruto de una noche de Idumea", se alude a las reproducciones del período mitológico. Se adormece el hombre, es decir, el tiempo se borra, de su costado empieza a crecer un árbol, de su rama se desprende la nueva criatura. En otras interpretaciones, el falo crece como un árbol, mientras el hombre se abandona al sueño, salta del árbol la nueva vida. Estudio de lo fálico totémico, estudio de todas las antiguas formas de reproducción. El hombre de Zohar como expresión androginal, sexología angélica, estudio de los teólogos heterodoxos que van desde el zapatero Bon al sueco Swedenborg. Lo tanático en la cultura egipcia, es la segunda era imaginaria, estudio de la isla de Re, la aglomeración de los muertos, las pirámides como penetración en el desierto, para que los gigantes del Egipto prehistórico vayan entrando en la meditación sobre la muerte. El rey es en el Egipto una reminiscencia del período de los gigantes, referencia a la cámara de la reina en la pirámide de Keops, donde el viento que trae la semilla de la fecundación es también el que trae la voz de los muertos, característica esencial de la cultura egipcia, liberada de la tardía influencia griega, romana o persa. Es el único país del mundo que en la prehistoria ofrece una plenitud religiosa y expresiva. Influencia del tarot en el Apocalipsis. En la tercera era imaginaria podemos estudiar lo órfico y lo etrusco. Subrayemos el espíritu de reconciliación órfico. Orfeo, hijo de Apolo, con sus mismas cualidades, pero más al alcance de los hombres. Su muerte representa el alejamiento de los dioses de la morada de los efímeros. En los países de excepción, la Tracia, por ejemplo, Linos y Anfión representan la belleza natural en regiones monstruosas. Fue el primero que descendió a los infiernos, que venció el tiempo, que se hizo transparente, que preludió a Cristo, a los ángeles. Fue el primero que mostró una doble naturaleza, de origen divino, su canto es para los humanos. Uno de sus himnos comienza: solo hablo para los que están en la obligación de escucharme. Conoce su destino y lo cumple, aún en la muerte. Reyes etruscos, principalmente Numa Pompilio, estudiado por Plutarco. La fundación del templo de Vesta, guardador del fuego. La obtención del fuego puro que viene del sol por medio de los vasos cónicos rectangulares. Establece la purificación para que el hoc age, haz esto, pudiera funcionar. El pueblo romano adoptó, dice Plutarco, las fábulas más absurdas y que no existía nada tan increíble ni nada tan imposible que no se creyera capaz de hacerse si él lo quería. Nace con los etruscos el poten, es decir, si es posible, es creíble, es verificable. Espejo de la identidad en Parménides, el ser como emanación de la divinidad previo al existir. Frase de Aristóteles que sirvió de constante meditación a Kant y al obispo Berkeley. La piedra que está en el río está en tu alma. Intento trágico en los griegos, saber que la piedra que está en el río no es la que está en el alma, pero intentarlo aún sabiendo que es imposible. Final de la razón como diosa, el discurso sobre la diosa razón de Robespierre. Solución del problema del existir de la representación, el alivio en la mística oriental. Estudio de la poesía que va desde Parménides a Paul Valéry, pasando por Maurice Seff. Estudio de la identidad trocada en sustancia, de la sustancia a la médula de Saúco. Otra de las más significativas eras imaginarias es la etapa de los reyes como metáfora, el período cesario, el merovingio, los reyes confesores, Eduardo el Confesor entre los ingleses y San Luis,
rey de todos los franceses, los reyes perseguidos, Fernando III el Santo, Alfonso el Sabio, Sancho IV el Bravo, Alfonso XI, los Habsburgo, Carlos V, castigo que le imponen los españoles en Tordesillas, regreso de su guardia personal, los 100 jóvenes de la Guardia Flamenca y su aceptación, convirtiéndose en un español universal, decadencia de los reyes como metáfora, relación de Felipe IV con Sor María de Agreda, estudio de las fundaciones chinas, sabiduría taoísta, la biblioteca confuciana, la biblioteca como dragón, frase de Confucio, no invento, solo transmito, conjuros del Yiquín, los hexagramas, el culto de la sangre, los druidas, los aztecas, la sangre como agua y fuego, el miedo cruel, creación en palacio durante el último emperador azteca de la oficina de los sueños nefastos para prevenir sobre la llegada de los malos. Las piedras incaicas, fortalezas de piedra, las 3 caídas de la luna en la tierra, crecimiento del mar, justificando las construcciones primitivas incaicas en lo alto de los Picachos, las piedras después del diluvio griego, alusión a las fábulas de Deucalión y Pirra, el diluvio bíblico, referencia a los gigantes en sus tumbas de Karnak, frase de Nietzsche, en cada piedra hay una imagen, conceptos católicos de gracia, caridad y resurrección. Por la caridad se establece una ambivalencia con los dioses, a mayor envío de gracia, mayor devolución de caridad. Ahí se engendra la santidad. El día del juicio, cuando los hombres nutridos de un vino que no embriaga y de una miel que no sacia, vean las mujeres embarazadas pasadas a cuchillo, mientras se prepara un gran banquete en la Santa Salén para celebrar la extinción de la especie humana, a cuyo banquete solo podrán asistir las bestias del bosque y las alimañas. Si no se espera la resurrección, no hay plenitud, pues las bestias del bosque por su inocencia se impondrán a la criatura en pecado original. San Pablo no conoció, solo vio a Cristo. Por eso enarca los valores de la caridad y de la resurrección. Por la caridad, que es la única eliminación de concupiscencia que hay en el hombre, se puede, como ya hemos dicho, igualar la gracia. Por la resurrección, el hombre participa en el otro reino de Dios. La última era imaginaria a la cual voy a aludir en esta ocasión es la posibilidad infinita que entre nosotros la acompaña José Martí. Entre las mejores cosas de la Revolución Cubana, reaccionando contra era de la locura que fue la etapa de la disipación, de la falsa riqueza, está el haber traído de nuevo el espíritu de la pobreza irradiante, del pobre sobreabundante por los dones del espíritu. El siglo XIX, el nuestro, fue creador desde su pobreza, desde los espejuelos modestos de Varela hasta la levita de las oraciones solemnes de Martí. Todos nuestros hombres esenciales fueron hombres pobres. Claro que hubo hombres ricos en el siglo XIX que participaron del proceso ascensional de la nación, pero comenzaron por quemar su riqueza, por morirse en el destierro, por dar en toda la extensión de sus campiñas un campanazo que volvía a la pobreza más esencial, a perderse en el bosque, a lo errante, a la lejanía, a comenzar de nuevo en una forma primigenia y desnuda. Sentirse más pobre es penetrar en lo desconocido, donde la certeza consejera se extinguió, donde el hallazgo de una luz o de una vacilante intuición se paga con la muerte y la desolación primera. Ser más pobre es estar más rodeado por el milagro, es precisar el animismo de cada forma, es la espera hasta que se hace creadora de la distancia entre las cosas, las inmensas lentitudes de la extensión que se hace creadora por la ley del árbol, es sorprendida por el estilo de la pobreza, en una fulguración donde la realidad y la imagen están perennemente a la altura de la mirada del hombre pobre. La suerte que se echa sobre los pobres, vista con quien más tenía para ver, gana de antemano el número sagrado y la batalla con la tumultuosa prole plutónica. La vigilia, la agudeza, la pesadumbre del pobre lo llevan a una posibilidad infinita. Me ronda de nuevo esta frase mía que es como el resumen de todo lo dicho. Lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un potens, que es lo posible en la infinitud. Ahora se ha adquirido esa posibilidad, ese potens por el cubano. Toda imagen tiene ahora el título y toda imagen tiene ahora la altitud y la fuerza de su posibilidad. Todos los posibles atraviesan la puerta de los hechizos. Todos los hechizos ovillan esa posibilidad como una energía que a un instante es un germen. La tierra transfigurada recibe ese germen y lo hincha al extremo de sus posibilidades. Son así ahora alegres nuestros campesinos al estar muy adentro en la melodía de nuestro destino. La revolución cubana significa que todos los conjuros negativos han sido decapitados.
El anillo caído en el estanque, como en las antiguas mitologías, ha sido reencontrado. Comenzamos a vivir nuestros hechizos y el reinado de la imagen se entreabre en un tiempo absoluto. Cuando el pueblo está habitado por una imagen viviente, el Estado alcanza su figura, pues la plenitud de un Estado es la coincidencia de imagen y figura. El hombre que muere en la imagen gana la sobreabundancia de la resurrección. Martí, como el hechizado Hernando de Soto, ha sido enterrado y desenterrado hasta que ha ganado su paz. El estilo de la pobreza, las inauditas posibilidades de la pobreza han vuelto a alcanzar entre nosotros una plenitud oficiante. Asoma ahora el ángel nuestro, el llamado para la invocación final, ángel de la jiribilla, igual por lo menos al ángel de la bética, superior a la lucha entre el ángel y el duende, en que éste riega con niebla y con el espíritu de lo errante las alas intermedias, ángel nuestro de la jiribilla, de topacio de diciembre, verde de hoja en su amanecer lloviznado, gris tibio del aliento del buey, azul de casa pinareña, olorosa columna de hojas de tabaco. Ángel de la jiribilla en el asombro, en el perplejo suave, no asombro mofletudo de leolo, no perplejo en cariátide, entre la guayaba aromosa y los reflejos de la bandeja de plata martillada en la frente. Asombro que encuentra el círculo del cocuyo para exorcizar la medianoche, perplejo que enarca la cola del gallo para no confundirse en la mañana segadora, perplejo que encuentra la pluma verde en la cola del gallo, jiribilla del paroxismo, de la hondura del frenesí frente a la muerte, jiribilla que asusta a la muerte y la obliga a la resida de la hoja del barbero clásico, que le hace un cuento a la muerte, que le saca los dientes de ajo para su secuestro en caballo ligero, rapto de la muerte en caballo pequeño, sobre un tambor que llora, que rota en sentido contrario al de las agujas de un reloj. Ligereza, llamas, ángel de la jiribilla, mostramos la mayor cantidad de luz que puede hoy por hoy mostrar un pueblo en la tierra, luz que lleva en sí misma su vitral y su arnero, luz que encuentra siempre su ojo de buey para descomponerse en la potencia silenciosa de la resaca lunar. Jiribilla, diablillo de la ubicuidad, simultaneidad en las estaciones que unen el oro y el gris como dos brazos que alzan la libertad en el espacio medido, en los cuadrados de color y en el tiempo del sueño. Jiribilla inmóvil, la de la tortuga nuestra, que cuando se encoderiza le arranca un jarrete al toro, tan venerable la tortuga nuestra como la llamada tortuga Pei-I, en el pabellón de la armonía suprema, en el Palacio Imperial de Pekín, cuyo rostro esboza un gesto amenazador y terrible, a pesar de que aspira a la longevidad. Lección que aprendemos de la helénica luz, que la tortuga llega al mismo tiempo que Aquiles, el de los pies veloces, pero hay que tener los pies veloces como la luz. Jiribilla, hociquillo simpático, simpatía de raíz estoica, fabulosa resistencia de la familia cubana, arca de nuestra resistencia en el tiempo, cinta de la luz en el colibrí, que asciende y desciende, porque pesa menos que el aire, simpatía de la jiribilla, que asciende y desciende a la medida del hombre, como un templo, con la luz instrumentada por Anfión, del linaje de Orfeo, sal de la salamandra, agujereando el fuego incansable, caída al mar en la bahía de los hielos, ángel de la jiribilla, que cambias la salamandra en la iguana del taíno, de lengua con los colores de la llama, larga como un brazo, que lleva su brasa a los tinajones, donde de noche se guarda el sol. Ángel de la jiribilla, ruega por nosotros y sonríe, obliga a que suceda, enseña una de tus alas, lee, realízate, cúmplete, sea anterior a la muerte, vigila las cenizas que retornan, sé el guardián del etrusco potens, de la posibilidad infinita, repite, lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un posible en la infinitud. Ya la imagen ha creado una nueva causalidad, es el alba de la era poética entre nosotros. Ahora podemos penetrar, ángel de la jiribilla, en la sentencia de los evangelios. Llevamos un tesoro en un vaso de barro. Ahora ya sabemos que la única certeza se engendra en lo que nos rebasa y que el icárico intento de lo imposible es la única seguridad que se puede alcanzar, donde tú tienes que estar ahora, ángel de la jiribilla. Señoras y señores, acaban de escuchar en la Universidad del Aire del Circuito CMQ al doctor José Lezama Lima
en una breve disertación titulada A partir de la poesía. Ahora, para las preguntas y respuestas improvisadas, con ustedes nuevamente el doctor Aguilar. Bueno, aunque el tema poético no es desde luego ni mi especialidad remotamente, y por tanto me resulta un poco difícil hacer incursiones inquisitivas, yo quisiera que el doctor Lezama nos explicara un poquito más, si fuera posible, a qué se deben o qué es lo que define una era imaginaria, de esas que no descrito, pero de las cuales nos ha hablado. ¿Cómo se puede identificar en la historia como una etapa o una era imaginaria? Bueno, yo primeramente había señalado lo que no era la era imaginaria, es decir, los casos de los reyes de Noruega, los casos de hechicería en Portugal de principios del siglo pasado, para después ya entrar en la clasificación de las eras imaginarias, por lo menos la que yo percibo como tales. Es decir, en un fondo de milenio, con una unidad de progresión, cohesión de hechos, que en cualquier momento vuelven a reiterarse, formando un todo creador. Por eso después, y esto realmente me ha costado mucho trabajo, ir señalando en mi misma precisión cuáles son en sí estos hechos imaginarios. Es decir, tanto los reyes como hechos históricos, hasta como la misma aparición de la razón entre los griegos, llegué a constituirlo en un hecho imaginario, porque en mi opinión el griego llegó a convertir la razón casi en una divinidad, en una diosa, sobre todo en el periodo posocrático. Creo que es muy conveniente que el poeta haga una distinción que siempre he considerado muy esencial entre poesía, poeta y poema. Es decir, las eras imaginarias se refieren a la poesía como espíritu universal, que en cualquier momento puede tener un testimonio, un punto de unión entre su fuerza generativa y su exposición, que es desde luego el poema, pero puede existir la era imaginaria sin expresarse en poemas, como se ve, por ejemplo, en los primeros siglos de Europa, que hubo una gran riqueza de imaginación y, sin embargo, no hubo poesía hasta la aparición del Dante. Entonces, una era imaginaria puede ser más bien una motivación para una expresión poética posterior. Bueno, en sí mismo es poesía. Puede dar origen a poemas o puede ser trabajada por poetas, pero una era imaginaria no necesita del poema para existir como poesía en sí misma. Es decir, es precisamente el punto de vista mío, la imagen encarnada en la historia, engendrando las eras imaginarias. Bueno, hay una pregunta que aunque usted, sobre un punto que aunque usted no lo ha tocado ahí, a mí me interesaba oírle hablar en estos últimos 5 minutos. Se ha debatido mucho, en lo que yo sepa, si la poesía debe atenerse o no atenerse a ser un instrumento social, una mera expresión de la realidad, y se ha hablado y escrito sobre los alejamientos de la realidad social, sobre la Torre de Marfil, sobre lo que representa o no representa un poeta como expresión de esa problemática social que los rodea. ¿Cómo usted ubica o contempla la poesía? En realidad lo que yo conceptúo como historia inmediata o lo que usted llama realidad es precisamente esto, es decir, yo veo la realidad a través de estas motivaciones de tipo imaginario. Lo otro es una cosa que puede ser accidental o no. Es decir, que puede tener la importancia que posteriormente puede alcanzar a través de estos puntos de vista donde la imagen es lo esencial. Es decir, que para mí, contestando tácitamente a su pregunta, la realidad son las eras imaginarias, que es lo que perdura a través del tiempo y que es lo que nos sigue interesando. Bueno, pero déjeme ponerse un poco más concreto. Hay por lo menos una tendencia que dice que un poeta o un pintor o un músico debe ser un luchador casi, o sin el casi, un luchador por el triunfo de una causa que de la que se está debatiendo en el terreno social. Es decir, que en un momento determinado un poeta no debe inspirarse en una era imaginaria de la
dinastía japonesa, sino en el problema que está viviendo determinada clase en el momento actual. Es decir, que responda en su poesía a un paso de avance, a un granito de arena o a un tipo de lanza en pro del triunfo de una determinada clase o una determinada idea de las que está viviendo conflictivamente en ese momento. Eso es lo que yo quería saber, su opinión. Bueno, yo creo que personalmente un poeta puede inscribirse en el lugar que estime conveniente. Y de luego nosotros pertenecemos a una tradición demócrata y liberal y entonces pues consideramos que el poeta personalmente debe inscribirse ahí. Ahora, desde luego, la imaginación no puede ser gobernada por control remoto. Es decir, si un poeta siente la presencia de la dinastía Meiji o el periodo Topsō del Japón, pues como eso en sí no es un hecho aislado, sino ese es el momento en que precisamente el Japón se pone en combinación con el universo entero. Y en una de las plazas de Tokio hay un monumento a un jesuita español y todo eso es universalidad. Eso puede interesar en cualquier lugar de la Tierra, porque no podemos mantener en un momento esencialmente tan universal una cosa tan pequeña, tan reducida en su finalidad. Bueno, con esto se nos ha agotado el tiempo de que disponíamos. Muchísimas gracias al doctor Lezama Lima por sus palabras y por su comparecencia. Y como de costumbre, les anuncio ahora el programa de la próxima audición de la Universidad del Aire. El doctor Pablo F. Lavín nos ofrecerá una disertación titulada Algunos aspectos en la crisis de la civilización.